Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el unboxing y review del último modelo de auriculares TWS de Tronsmart. Se trata del modelo que han sacado para ocupar su gama alta y es el modelo Tronsmart Onyx Prime. Viene un poco a ocupar el lugar que venían ocupando hasta ahora en la parte alta de la gama los Apollo Bold, que son, por cierto, unos fantásticos auriculares y que son los que uso actualmente para hacer deporte, porque tienen muy buena calidad de sonido y muy buen agarre en la oreja. Así que bueno, vamos a hacer el unboxing de los Onyx Prime, del nuevo modelo, y lo probaremos y a ver si salen tan buenos, ¿no?, como nos han salido los Tronsmart Apollo Bold. Vemos en primer lugar las características. Nos llama la atención en la caja el Made for Audiophiles, o sea, hecho para audiófilos. Vemos como el punto clave de venta de estos auriculares es la calidad del sonido, hechos para audiófilos. ¿Y por qué dicen eso? Pues por la característica del driver dual. ¿Qué significa eso? Pues que cada auricular, en lugar de tener un solo driver, tiene dos drivers. Uno para gestionar los graves y otro para gestionar los medios y agudos. Con lo cual vamos a esperar un muy buen sonido de estos auriculares. ¿Qué más características? Pues viéndonos en la caja, pues en primer lugar el Dual Hybrid Driver tiene reducción de ruido CVC, tiene 40 horas de música utilizando la caja de carga, los drivers, el aptX, AAC y el SBC Audio, o sea, tiene aptX, que es ideal para juegos por no tener latencia, conexión rápida y sencilla, diseño ergonómico. Podemos usarlos de manera monaural o binaural y su Bluetooth tiene un alcance de hasta 10 metros. Así que bueno, vamos a abrirlos. Así que vamos a hacer la apertura de la caja, a ver qué nos encontramos. Quitamos el plástico protector y nos encontramos, como vemos, con una presentación muy bien cuidada por parte de Tronsmart. Está claro que este modelo, el Onyx Prime, viene a ocupar la parte alta de la gama. Vamos a ver. Vemos la caja, una caja bastante cuidada, donde van los auriculares, que como vemos pues tienen un tamaño bastante grande. Tenemos en cuenta pues que lleva dos drivers cada uno. Es magnético, el cual se mete bien en la caja. Vienen una serie de tapones para adaptar a los oídos. Trae dos pequeños y dos grandes, además de los dos medianos que ya van puestos. Y vienen a su vez estas gomitas pues para ajustar mejor la oreja, ¿no?, para ajustar mejor el auricular al lóbulo de la oreja. Trae también dos, aquí otros dos que se han caído. Total 4. Y supongo que aquí debajo vendrá efectivamente la garantía y el manual de instrucciones. En el manual de instrucciones, sobre todo, hay que tener en cuenta las distintas combinaciones del touch control, del control táctil, ya que en los auriculares de Tronsmart suelen ser bastante complejas, ¿no? Puedes hacer tocando un auricular una vez, dos veces, tres veces, más tiempo, menos tiempo, y te hace distintas funciones. Conviene aprenderlas bien. Y por último, el cable de carga, que por supuesto es USB tipo C. Así que bueno, visto lo que tenemos entre manos, pues vamos a probarlo unos días y ya os hacemos nuestros comentarios y os damos nuestra opinión. Configurar estos auriculares es muy sencillo. Tan solo tienes que instalar en tu móvil la aplicación Tronsmart, disponible tanto en Android como en iOS.
Y en la aplicación, como hemos visto, localizas este modelo de auriculares, das a conectar y nada más. Ya todo se hace ello solo. Una vez conectado, vemos cómo podemos ver de cada auricular su nivel de batería. Podemos actualizar el firmware, que como vemos aquí tenemos una actualización disponible. Y podemos ecualizar de distintas maneras, ¿no? Por defecto, original, bajo profundo, 3D, alta fidelidad, clásico, vocal, rock, etcétera. Igualmente, podemos configurar todo lo que se refiere a la parte táctil de estos auriculares, ¿no? Podemos cambiar todo. Los toques, dobles toques, triples toques, todo es configurable. Como vemos, la aplicación es bastante útil y sobre todo pues para actualizar el firmware. Y bien, tras haberos mostrado cómo se configura y cómo funciona un poquito la aplicación de Tronsmart y ver cómo se actualiza el firmware de estos auriculares, pues bueno, hemos probado los mismos durante 3 días de manera intensiva. Los he usado para hacer deporte, para ir al gimnasio, para hacer llamadas telefónicas, he escuchado música, he escuchado podcasts. Y la verdad es que la impresión de estos auriculares Onyx Prime es fabulosa. Hablamos de unos auriculares que andan en un precio antes de cupones de descuento y todo eso de en torno a 40 euros. Supongo que en cuanto empiecen a salir cupones de descuento, pues estos auriculares saldrán por el entorno de los 30-35 euros. Es un precio magnífico, dado que su calidad de sonido es estupenda, la música suena fantástica, los podcasts, a mí me gusta escuchar podcasts cuando hago deporte, se escuchan francamente bien y además son muy cómodos y ergonómicos. Por más que te muevas al correr, al hacer deporte, en las máquinas del gimnasio, no se te mueven de las orejas, no es como otros auriculares que he probado que tienes que andar casi más pendiente del auricular de que no se te salga de la oreja que del ejercicio que estás haciendo, ¿no? En este caso se agarran muy bien y no he tenido ni que cambiar los tapones. Con el tapón medio me ha venido perfectamente. Se les ha comparado mucho por calidad con los Apollo Volt. Incluso he visto por ahí alguna review en la que se dice que los Apollo Volt eran incluso más grandes, pero vamos, no. Son de diseño diferente, como vemos. Los Apollo Ball tienen forma de botón, digamos, redonditos. Vemos, se meten bien en la oreja y apenas sobresalen. En el caso de los Onyx Prime, vemos como la forma es diferente, ¿no? Aparentemente son un poquito más pequeños, pero sí que sobresalen un poquito más de la oreja. En ambos casos el sonido es fantástico. Incluso yo diría que para escuchar música los Tronsmart Prime son incluso mejores, tienen mejor calidad de sonido. Los graves son brutales, suenan muy bien. Estoy escuchando música electrónica con ellos, estoy escuchando Avicii, que habitualmente en auriculares que no van bien de graves se queda un poquito corto y fantástico. Lo cual no quiere decir que los Tronsmart Apollo Gold suenan mal, pero para música creo que es mejor elección esta. Para podcast, que yo soy muy de podcast, pues, cualquiera de los dos está bien, la verdad. Ambos son estupendos. Y ambos son auriculares de en torno de los 40 euros. No hace falta, en mi modesta opinión, gastarte 180 euros para llevar unos auriculares solo por ser de cierta marca, que luego además, por lo general, tienen una obsolescencia programada bastante marcada, ¿no? Es constante, ¿no? Ver cómo los usuarios de AirPods y similares pues andan siempre al año y poco quejándose de la duración de la batería. Yo llevo usando estos Apollo pues, probablemente año y medio y me dura la batería como el primer día, no tengo ningún problema. En definitiva, ¿qué es de lo que veníamos a hablar hoy? Onyx Prime. Buen sonido, un diseño ligeramente grande, pero claro, tened en cuenta que tienen el driver dual. Cada auricular lleva dos drivers.
No tienen cancelación activa de ruido, cosa que los Apollo Ball sí que la tenían. Sin embargo, también hay que decir que la forma del auricular hace que encaje tan sumamente bien en la oreja que realmente no escuchas lo que hay alrededor, ¿eh? Son los típicos auriculares que cuando te diriges a hablar a alguien con ellos puestos, le das voces, porque no eres consciente del ruido del alrededor, de los alrededores. Pues bueno, qué decir. Otro producto de Trustmark, probado en nuestro canal de hechoyistas.com, y otro producto que podemos recomendar. Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerla en comentarios, que estaremos encantados de responderte y tratar de ayudarte, pues yo qué sé, si quieres decidirte por este modelo o por otro, o tienes problema para configurarlo. En el caso de este auricular, como hemos visto, la configuración es sencillísima. Vas dando a avanzar en la aplicación y punto. No tienes ni que tirar de la parte de Bluetooth del móvil, ¿no? Sino que se hace todo automáticamente. Dejaremos un enlace de compra en la descripción del vídeo. Si vamos consiguiendo cupones de descuento, los iremos poniendo y actualizando ahí. Y eso es todo. Espero que el vídeo te haya gustado. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete al canal. Venga, hasta pronto.